Buenas noches, pues buenas noches a todos en esta charla de esta noche. Bueno, estamos en la mesa de Morena Socialista. Como si nos han seguido, pues saben que cada martes tenemos esta charla para abordar algunos temas que pueden ser, por ejemplo, actualidad, cuestiones históricas o teóricas, pero desde una perspectiva marxista. Entonces, tenemos esta serie de conversaciones que pueden seguir en Facebook, donde estamos transmitiendo en Zoom y eh, posteriormente en YouTube. Eh, Intentamos siempre dar una posición marxista. En eso nos diferenciamos de otros espacios. Por ello es importante su apoyo, o sea, haciendo comentarios, dando el like si les gusta el contenido y siguiéndonos en morenasocialista.mx. En esta ocasión vamos a tener un tema que sí es muy actual, pero pues tiene raíces históricas y es básicamente la cuestión de la austeridad republicana y los recientes sucesos. Entonces, pues es un tema que a lo mejor está mucho en medios, pero bueno, el abordaje ha sido, digamos, un tanto, o hemos visto que ha sido un tanto deficiente, ¿no? Y lleno de cuestiones partidistas. Entonces, pues vamos a darle un poco el sentido, ¿no? Que corresponde a un tema así. Y aunque también, desde luego, con base en los hechos de los últimos años y en particular el último año. En esta ocasión, nuestro camarada Edgar, pues nos va a dar una introducción al tema. Y en caso de que haya compañeros que deseen hacer algún comentario, pues vamos a conceder la palabra. Entonces, recuerden, comenten y síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gil Mayorga y los dejo con Edgar para que nos dé una introducción. Pues adelante, adelante Edgar, vamos a empezar la charla de hoy. Bien, pues gracias Gil. Sí, yo creo que vamos a comenzar con este tema que es mucho de coyuntura. La verdad es algo que pega mucho en los medios de comunicación. Sabemos que hay un linchamiento mediático siempre por parte de la derecha, ¿no? En el sentido de estar golpeteando a la cuarta transformación. Y por el otro lado, pues también lamentablemente también del movimiento de izquierda, pues se han infiltrado muchos personajes que también ponen mucho en tela de juicio, ¿no? Los linchamientos de la derecha. Entonces, por ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto, incluso el propio Noroña, ¿no? Se vio envuelto en esta situación hace poco con lo de su rancho. Entonces, pues a nosotros nos parecía importante hacer un análisis, pero partiendo desde el punto de vista, pues de la lucha de clases, ¿no? O sea, dándole su justa medianía, ni enfocándonos en la parte eh, que hace la derecha, ¿no? El linchamiento mediático, ¿no? Hacia la cuarta transformación, pero pues al mismo tiempo también darle una cuestión crítica, ¿no? A lo que ocurre al interior de la cuarta transformación, con esto llamado de la austeridad republicana. Y también pues quizá meterle ahí un poquito el análisis teórico de la lucha de clases, que es el enfoque marxista que nosotros vemos. O sea, cuál es la situación de esta llamada austeridad republicana ya en el contexto de la lucha de clases. Entonces quisiera pues empezar precisamente por esa situación. Entendemos que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia pues con este discurso, ¿no? De, de la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Hay que recordar que pues en los gobiernos previos antes de que llegara Andrés Manuel, pues eran gobiernos neoliberales, eran altamente corruptos, ¿no? Desde Fox, Felipe Calderón, no ni qué decir, ¿no? De los gobiernos priista de la época de Cedillo para atrás, ¿no? O sea, todos en general este tipo de élites políticas pues estaban acostumbrados a hacer grandes negocios, ¿no? A costa
pues de los cargos públicos que ellos ostentaban. Y de hecho no dejaron de hacerlo hasta con Peña Nieto, ¿no? O sea, hasta que llegó Andrés Manuel, todavía lo siguieron haciendo. Hay que comentar que muchos de estos gobernadores, ¿no? Como el caso de Javier Duarte, ¿no? En Veracruz, Tomás Yarrington, ¿no? Donde pues les decomisaban un montón de propiedades, ¿no? A nombres prestados, ¿no? Además de que tenían negocios a su nombre, pues también tenían un montón de negocios y propiedades, empresas, con prestanombres, y todo esto lo hacían al amparo público, ¿no? Entonces, pues se destapó una completa cloaca, ¿no? Ahí de basura, de podredumbre. Fue tanto que incluso dentro del propio gobierno de Peña Nieto se creó una especie de sistema nacional, ¿no? De anticorrupción, pero pues era un sistema nacional anticorrupción que curiosamente también, ¿no? Despilfarraba mucho recurso, ¿no? Para investigar aparentemente la corrupción, ¿no? Entonces, aún así, a pesar de todo, pues entran a la cárcel, ¿no? Muchos de estos gobernadores, muchos de ellos, algunos de ellos todavía están prófugos, pero pues era la situación que se daba constantemente, ¿no? La corrupción y la otra el despilfarro de recursos desde los órganos de gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, el caso del gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón tuvo excedentes petroleros históricos, de hecho nunca antes se habían tenido ni se han tenido otra vez ese tipo de excedentes petroleros, y Calderón lo gasta completamente en la administración pública de ellos, o sea, completamente en los órganos de gobierno, nada de gasto público, nada de absolutamente crear obras. De hecho, esta llamada refinería que intenta aparentemente construir, ¿no? Construye una barda, ¿no? Una estela de luz que se gasta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues esa era la constante, ¿no? En el caso de Peña Nieto, pues de la misma manera, ¿no? Salieron, constante casos, ¿no? De despilfarro de recursos, ¿no? La llamada Casa Blanca, ¿no? Con la gaviota y toda esta situación, ¿no? Entonces, digamos que todos los gobiernos, neoliberales y todas estas élites políticas, pues estaban acostumbrados a eso, ¿no? A estar, gastando mucho dinero en el gobierno, estar, ganando, ¿no? Mucho dinero ellos mismos y estar haciendo negocios desde el poder público, ¿no? Esa era la situación. Andrés Manuel en 2018 pues ya viene retomando este discurso del combate precisamente a la corrupción y la austeridad republicana, ¿no? Andrés Manuel lo que plantea es de que pues si se mantiene un gobierno austero, se combate la corrupción, pues el dinero quizá alcanza para todos, ¿no? Sin necesidad quizá de hacer acciones más concretas. Nosotros desde el marxismo entendíamos que el causante de todo esto pues es el capital, ¿no? Es el capitalismo, donde pues obviamente los grandes empresarios pues sí han hecho también negocios, y eso sí son negocios todavía más multimillonarios que lo de los políticos corruptos, ¿no? Sin embargo, pues Andrés Manuel canalizó el discurso hacia la cuestión de la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Decía que si se manejaba un gobierno pues austero, ¿no? Se combatía la corrupción, del famoso discurso que hacía Andrés Manuel, ¿no? Que si el que está arriba, ¿no? Ponía el ejemplo, se iba limpiando, ¿no? Como escalera, ¿no? Todo hacia abajo, ¿no? Ese era precisamente el planteamiento, y se da una serie de situaciones durante el gobierno de Andrés Manuel, pues que empieza a desaparecer dependencias, ¿no? Pues que sí, dentro de los gobiernos neoliberales, pues eran dependencias que solamente gastaban dinero, ¿no? Gastaban dinero y no servían para absolutamente nada, ¿no? Ahí ahorra bastante dinero. Se empieza también a combatir a la corrupción. Eran muy minuciosos en hacer todo este tipo de licitaciones públicas durante el gobierno de Andrés Manuel. O sea, sí te checaban prácticamente con lupa, ¿no? La situación ya no era tan fácil, ¿no? Hacer los gobiernos, los contratos, ¿no? Como hacían, o las concesiones como hacían los gobiernos anteriores. Y pues de cierta forma todo este ahorro de austeridad republicana y combate a la corrupción, pues
se fue canalizando a que hubiera, se fuera canalizando hacia los programas sociales, ¿no? Hacia pensión de adultos mayores, a las becas de estudiantes, personas con discapacidad, es decir, a un montón de proyectos, de programas sociales y también a cuestiones de infraestructura, ¿no? Sin duda, pues se dio un paso muy adelante. Nosotros vemos que a pesar de toda esta situación, de que no era una crítica abierta pues al sistema capitalista, pues era un paso adelante, o sea, de que se lo gastara ese dinero un político corrupto en París, a que se lo gastara una persona de la tercera edad en un municipio pobre, pues 1000 veces, ¿no? Una persona de la tercera edad en un municipio pobre. Entonces, esta situación pues hizo, ¿no? En cierto sentido que pues ese dinero pues se pudiera un poquito distribuir, ¿no? Entre la población de escasos recursos, ¿no? Y que no se quedara en las estas élites políticas, ¿no? Esto era muy importante, pero la situación de fondo es que se seguía sin combatir el capitalismo. Entonces, aquí la situación es de que a pesar de que hay medidas de austeridad republicana y combate a la corrupción y llamadas, el llamado de Andrés Manuel de vivir en la justa medianía, ¿no? Pues obviamente dentro del capitalismo, pues esto te va a implicar contradicciones, ¿no? O sea, tarde que temprano te va a implicar contradicciones. Y hace poco pues estuvimos viendo, ¿no? La situación de que se dieron estos llamados, pues sí, linchamientos mediáticos, ¿no? En una serie de personas al interior de Morena. En el caso, por ejemplo, del más sonado fue el caso del hijo de Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López Beltrán, que se fue, ¿no? De vacaciones a Japón, ¿no? O más bien se va a Japón, y pues ahí andaban unos, pues unos infiltrados, ¿no? Unos, de estos que nada más están, tomando fotos, sacar la nota, ¿no? Y le sacan, ¿no? Ahí su historial de Andrés Manuel, de que Andy se va a Japón y que gasta hospedándose en hoteles de lujo. Ocurre tanto la presión, ¿no? Mediática, que al final Andrés Manuel, sí, Andrés Manuel López Beltrán tiene que sacar una carta, ¿no? Una carta para dar una explicación de por qué estaba ahí. Hay que recordar que Andrés Manuel López Beltrán entra ya como secretario de organización dentro de Morena, tenía apenas unos escasos meses, ¿no? Y en la carta, ¿no? Lo que dice es de que él se va a Japón tras no antes jornadas de trabajo, decide pedir unos días para irse a Japón, ¿no? Se va en medio de un Congreso Nacional de Morena, que incluso está ahí, ¿no? La situación. Entonces son situaciones que pues obviamente están dentro del escrutinio público, ¿no? O sea, manejan esta situación, el linchamiento de la derecha, ¿no? Maneja esta situación de que si son muy austeros, muy republicanos, que viven en la justa medianía, gastan en hoteles, ¿no? Que obviamente representan pues muchos meses de trabajo para cualquier trabajador, ¿no? Entonces son situaciones que se dan, ¿no? Pues dentro de este contexto de las dirigencias de Morena, ¿no? La situación pues obligó, ¿no? También a que pues dentro del partido Morena, pues Luis Alcalde, pues manifestara, ¿no? Abiertamente una serie de decálogos, ¿no? Una serie de decálogos que pues en lo particular también me parece un poquito yo no sé llamarlos, sino ridículos, ¿no? Donde pues plantea, ¿no? Que pues ya nadie se va a sujetar, la militancia de Morena ya no tiene que viajar en aviones de lujo, no tiene que vestir ropa de marca, no usar, joyas pretenciosas, ¿no? Es decir, como si la militancia de base de Morena usáramos, esas cosas, ¿no? Era evidentemente que este decálogo iba para ciertas, élites, políticas que están dentro de Morena, ¿no? Que están acostumbrados a este tipo pues de vida, ¿no? El caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, o sea, Cuauhtémoc Blanco, pues fue jugador, ¿no? Y tiene muchísimo dinero, ¿no? O sea, estos tipos ya se manejan en estándares económicos, pues que obviamente no se van a ajustar, ¿no? A una cierta medianía, ¿no? Y de hecho apenas salió ayer, ¿no? Su caso, ¿no? De que está, un video, ¿no? De que está en una comisión, y Cuauhtémoc Blanco está jugando, tenis o no sé qué está jugando, ¿no?
Es decir, estas son las contradicciones que se da precisamente dentro del movimiento de Morena, ¿no? Por un lado, pues se pregona de manera correcta, ¿no? La cuestión de la austeridad republicana, pero por otro lado, eh, se integran a una serie de políticos, ¿no? Que vienen de la vieja élite política, o sea, un montón de expriistas, de panistas, ¿no? De gente que está acostumbrada a vivir con este tipo de excesos y de lujos, pero sobre todo está acostumbrada a no luchar, ¿no? Por las demandas de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, era inevitable que este tipo de choques se dieran, ¿no? A lo interno del movimiento, ¿no? Y la situación, por ejemplo, también que se da entre todo ya este linchamiento que se dio y el decálogo que saca Luisa María Alcalde, ¿no? Para que vivan todos, pues se sigue dando, ¿no? Y llega a caer también con el caso de Noroña. A Noroña pues le sacan el caso de un terreno aquí en el Estado de México, ¿no? De que aparentemente evaluado en 12 millones de pesos, una situación que se da en el sentido de que le sacan ahí las cuentas y dicen, bueno, es que con tu salario pues no te alcanza, ¿no? Y Noroña dice, bueno, pues es que también tengo ingresos también de mi plataforma de YouTube principalmente, ¿no? Subo videos y eso monetiza. Entonces se da una situación también ahí, ¿no? De, bueno, cuánto es el ingreso que recibe y si es esta situación. Finalmente Noroña lo que plantea, ¿no? Lo que él dice pues es que yo no tengo ninguna obligación de ser austero, ¿no? O sea, lo que se plantea es la austeridad en el gobierno, o sea, una austeridad como una especie de política pública, donde el gobierno no despilfarre, ¿no? Donde no te hagan una cena y te gasten, ¿no? Un montón de dinero, ¿no? Nada más por un acto del protocolario del gobierno. Entonces son de los planteamientos que hace, por ejemplo, Noroña, que a lo mejor ahorita ya los vamos a analizar, y también la situación, por ejemplo, con Adán Augusto, ¿no? Que también está, pues ahí en el caso de la investigación, ¿no? Del llamado huachicol fiscal, ¿no? Y toda esta serie de situaciones que ya lo están investigando, ¿no? Pues también se ventila, ¿no? Una situación donde pues obligan a Adán Augusto a sacar, ¿no? La cuestión de su declaración de impuestos, ¿no? Y todas estas cuestiones. Al final Adán Augusto pues factura, ¿no? 80 millones de pesos al año, ¿no? A través de una serie de empresas, ¿no? Que quizá ya no son como se hacían en la antigüedad con los gobiernos priistas, ¿no? Que eran a través de prestanombres, pero se sigue manteniendo, ¿no? Esta situación de que uno está en el gobierno y siguen haciendo un montón de empresas, pues estando, ¿no? Utilizando la cuestión del gobierno, que aquí entraría la cuestión, por ejemplo, del debate, ¿no? De que aunque sean lícitas entre comillas, ¿no? Pues se sigue manteniendo, ¿no? Esta política de obtener ingresos, recursos, poder económico, poder político. Hay que recordar que Adán Augusto en su momento compitió para candidato a la presidencia de la República y saturó de espectaculares y de un montón de cosas, pues todo el país para quedar en la llamada encuesta que hacía Morena. Una encuesta que no es auditada por el INE porque pues no son candidatos, era una encuesta mediática a lo interno de Morena, no como candidatos, y al final nadie sabe cuánto se gastó Adán Augusto en todo ese tipo de campañas para llegar en esa llamada encuesta, ¿no? Entonces sí es lo que vemos esta situación que se continúa, ¿no? Pues con este tipo de contradicciones. O sea, yo creo que hay que saber diferenciar entre el linchamiento mediático de la derecha, que cualquier pequeño detalle, ¿no? Aunque no lo hayan hecho, pues te lo potencia, ¿no? Te lo exhibe, ¿no? Te lo escandaliza, ¿no? Con tal de estar desprestigiando, ¿no? Al movimiento. Por otro lado, hay que entender, pues que todos este tipo de políticos, pues siguen manejándose dentro del sistema capitalista, no lo cuestionan, no quieren trascender más allá del sistema capitalista, pero sobre todo su política, pues no se maneja dentro del contexto de la lucha de clases, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros planteamos.
Ahora, aquí vendría la propuesta abiertamente marxista, que no es la que estamos planteando nosotros, es una propuesta que viene incluso desde Lenin y la Comuna de París. O sea, para tener realmente un control sobre los políticos o los dirigentes, ¿no? Pues tienen que estar controlados desde una perspectiva de clase, ¿no? O sea, de la clase trabajadora. El marxismo lo que plantea es de que pues ningún representante que, que se haga llamar representante popular puede ganar más allá de un salario de un obrero, dentro de un obrero calificado, podríamos decirlo así, ¿no? Tampoco estamos planteando que ganen todos el salario mínimo, ¿no? Pero pues también se plantea que representante obrero con sueldo obrero, una consigna que obviamente tiene que entenderse más allá. Cuando un representante popular está expuesto al salario mínimo, pues es evidente que le va a afectar si sube el precio de la canasta básica, si sube el precio del transporte público, o sea, si suben todo este tipo de gastos, pues te afecta. Pero cuando ganan por encima de este tipo de salarios mínimos y se manejan a otros estándares, pues obviamente cada vez se van más alejando, ¿no? De la población que dicen representar. Entonces, no solamente es manejar la cuestión de la austeridad republicana, sino también dotarlo desde una perspectiva de clase, y en este caso una perspectiva de la clase trabajadora, porque de lo contrario, tarde que temprano van a existir degeneraciones políticas, ¿no? Tarde que temprano los políticos van a ser susceptibles pues de estar expuestos, ¿no? A esta, al, ¿cómo les dicen? A los billetazos, ¿no? O sea, tarde que temprano van a caer a los sobornos. Es lo que se maneja dentro del capitalismo. Entonces, si no se plantea una propuesta anticapitalista con una perspectiva de clase para la clase política, pues es inevitable que se den este tipo de contradicciones, ¿no? O sea, este tipo de situaciones a lo interno del movimiento, ¿no? Entonces, pues yo quizá nada más lo dejaría ahí, pero quizás simplemente remarcar, ¿no? Estas tres estadios que son los que creo que hay que saber diferenciar, ¿no? Que uno es el linchamiento mediático de la derecha, ¿no? Que no hay que caer en esos linchamientos mediáticos. Ellos por cualquier cosa hacen un escándalo, a veces fuera de, muchas veces, ¿no? De la mayoría de las veces, casi siempre, ¿no? Fuera de lugar. Entender, por un lado, ese linchamiento mediático, por otro lado, entender las contradicciones de una austeridad republicana dentro de los límites del capitalismo, y por otro lado, entender que solamente podemos avanzar con un control de políticos si se tiene una perspectiva de lucha de clases, ¿no? Una perspectiva revolucionaria, una perspectiva revolucionaria quiere decir una perspectiva que busque transformar el capitalismo, ¿no? Eso entendemos como una perspectiva revolucionaria, ¿no? No una perspectiva armada, sino de cambio. Entonces, si no se tienen estos tres planteamientos, pues va a ser difícil, ¿no? Llegar a hacer un poquito de análisis más avanzados. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si hay algún participaciones o comentarios. Pues ahí lo dejo. Gracias, Gil. Sí, gracias. Espero que se esté recibiendo bien mi señal. Este, bueno, yo quería comentar que este tema de la austeridad republicana tiene cierta importancia, digamos, finalmente política, ¿no? A lo mejor su importancia no es como solamente económica, como lo han querido manejar algunos en izquierda o en derecha. Finalmente la posición socialista es como ya mencionaste, clara, ¿no? O sea, el funcionario público no puede ser una especie de ser superior, ¿no? No puede ser un trabajo especial, ¿no? El trabajo de político o de funcionario público. Tiene que tener un salario equiparable al de obreros calificados, no puede ser una carrera de por sí, ¿no? O sea, un poder que gravite en ese sentido sobre la población. Entonces, la posición ahí pues tiene que ser clara, ¿no? A lo mejor también ver en el contexto de nosotros, ¿no?
en el conjunto de Morena y del país. O sea, cuando López Obrador lanzó la austeridad republicana, de hecho, comenzó en su gobierno de la capital. O sea, comenzó recortando un montón de gastos superfluos que se hacían, porque finalmente el funcionario público no solo tenía un gran salario, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, facilidades para tener, bueno, hablamos de los altos funcionarios, también hay que distinguir, ¿no? El burócrata promedio no siempre es un personal muy bien remunerado. O sea, finalmente el funcionario, pues hablamos de supervisores, directores, secretarios de Estado, ¿no? O sea, sobre todo ellos tenían, por ejemplo, tenían vehículos por cuenta del Estado, vales de gasolina, alimentos, un gran presupuesto, por ejemplo, para comidas dentro y fuera de los edificios públicos, o sea, lo que las empresas se llamarían gastos de representación. Tenían además facilidades, por ejemplo, de cocineros, cuidadores, jardineros, servicios médicos costosos, y no del IMSS, ¿no? O sea, no servicios del IMSS o del ISSSTE, sino seguros de gastos médicos mayores pagados por el Estado. Podían realizar compras de regalos. Recuerdo algunos presupuestos, por ejemplo, desde Calderón, incluso desde Fox, que se empezó a revisar realmente la cuenta pública. Había partidas inmensas para regalos, o sea, regalos del funcionario en ocasiones especiales, ¿no? O sea, regalos que se daban entre ellos o incluso familiares. Obviamente están los vehículos blindados, ¿no? Los guardaespaldas, están entre otros gastos, escuela para los hijos, en escuelas privadas para los hijos de faltos funcionarios. Entonces, en ese escenario, pues era un insulto, ¿no? Era un insulto para la población. Era un insulto, el gasto de los funcionarios para para sus beneficios, ¿no? O sea, la costa del Estado. Entonces, por ejemplo, Taibo cuando inició su labor en el Fondo de Cultura Económica, el Fondo de Cultura Económica es una institución grande, pero ni de lejos tan grande como otras. Y aún así su director tenía un servicio de chef, o sea, tenía un comedor inmenso para los altos funcionarios del Fondo de Cultura, con chefs pagados, o sea, chefs de alta gama, por decirlo así. Y eso pues se representaba en un tren de vida lujoso, ¿no? Y no solo ellos, y no solamente a nivel federal, ¿no? O sea, desde que un funcionario electo llega, por ejemplo, a presidentes municipales, regidores, gobernadores, pues empiezan a llevar un tren de vida crecientemente oneroso, ¿no? Costoso. O sea, a veces pasan de ser personas de la calle, normales, a ser funcionarios con ropa cara, vehículos, relojes, grandes gastos. Y pues todo eso es a costa del dinero del gobierno. Entonces el llamado a la austeridad republicana, pues era de López Obrador, pues tuvo eco, porque finalmente ese derroche era impune y a la vista de todo el mundo, sin contar ya eso del salario, ¿no? Los salarios enormes, disparados por el abuso de la renta petrolera, ¿no? A partir de Fox. Mira, ya hay toda una literatura, o sea, hay que tener presente, ¿no? Que hay una literatura acerca de la corrupción de los funcionarios públicos mexicanos. O sea, autores como Francisco Cruz reseñaron, o sea, sí, mm, totalmente lo que eran los gastos de los funcionarios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, la Lilia Pérez, incluso anteriores, ¿no? O sea, hay muchos, hay un periodismo de la corrupción en México, por lo menos desde a Miguel Alemán, o sea, Ávila Camacho, o sea, no se diga López Mateos, Echeverría, López Portillo, Salinas. O sea, la corrupción de los funcionarios se volvió un lugar común, o sea, de la política mexicana, o sea, y están ahí, ¿no? O sea, una tonelada de libros que escriben
hacían maniobras, ¿no? Para robarse literalmente los presupuestos o corromperse con sobornos de las empresas privadas. O sea, no es otra fuente y ni siquiera contabilizada, ¿no? O sea, cuánto dinero reciben de sobornos, ¿no? Por autorizar construcciones, por autorizar permisos, por exentar impuestos a los grandes empresarios. O sea, la corrupción política finalmente es una herramienta del capitalismo para que se aumente el beneficio de los capitalistas también. Entonces, el movimiento del López Obrador, la austeridad republicana, pues tuvo ese principio, ¿no? O sea, llegar y limpiar, ¿no? O sea, todos estos gastos superfluos y ponerle un tope a los salarios. O sea, nadie podría ganar más que el presidente de la República. Y bueno, muchos se pasaron eso por el arco del triunfo, ¿no? O sea, la Suprema Corte incluso se ampararon, ¿no? En el colmo del descaro, la antigua Suprema Corte, se emitían amparos cruzados, ¿no? Entre ellos para no ganar menos que el presidente de la República, con un tren de gastos inmenso y creando fideicomisos, porque esa fue otra maniobra, ¿no? O sea, empezaron a pedir presupuestos altos, después lo que hacían es que sobraba dinero, entre comillas, y ese sobrante lo mandaban a fideicomisos, y esos fideicomisos estaban fuera de toda vigilancia, entonces cuando eso incluso era ilegal, porque cuando una dependencia pública o un poder federal le sobra dinero, entre comillas, tiene que reingresarlo a a la tesorería de la federación y no lo hacían, lo iban guardando, ¿no? Pues era una especie de guardadito para el retiro. Entonces, el principio del López Obradorismo fue que un funcionario público, un gobernante electo, pues no podían, digamos, no podían ver su profesión política como un fin de enriquecimiento. O sea, su lema fue que el funcionario tenía que ver la política como un servicio. O sea, tanto un funcionario electo como uno contratado tenían que ver la política como un servicio. Un servicio a la nación, un servicio a la patria, un servicio a los trabajadores, a la población en su conjunto. Y no como un medio de enriquecimiento, porque era claro, ¿no? O sea, si querían ganar grandes sueldos y prebendas, pues tenían que irse a la iniciativa privada, ¿no? O sea, buscar un trabajo en alguna empresa y pues, de acuerdo a sus servicios, pues obtener un salario pues, buen remunerado, un gasto seguro de gastos médicos mayores o lo que buscaran. O hacer grandes negocios por su cuenta, o sea, integrarse a la clase capitalista, pero no a costa del erario público. Entonces, pues naturalmente tenía que agradar a mucha gente, ¿no? No solamente los trabajadores, ¿no? También la pequeña burguesía, pues muchos lo vieron con simpatía, ¿no? O sea, al ver el tren de gastos de los funcionarios, pues quién se iba a poner en contra, ¿no? De que se recortaran los gastos y que se disminuyeran los salarios y todos esos excesos del funcionariado público. Y eso se aplicó, o sea, desde que llegó empezó a aplicarlo. A lo mejor el error o la debilidad del movimiento pues fue no entablar una lucha, digamos, penal, ¿no? Contra la corrupción, es decir, o sea, dar ejemplos bien claros de cómo se condena, ¿no? Y cómo se combate la corrupción, este, persiguiendo a los funcionarios, ¿no? Corruptos de sexenios pasados. Se hizo hasta de manera limitada, o sea, no como una gran operación, pero bueno. Pero sí digamos, se terminaron, ¿no? O sea, buena parte de los gastos onerosos y digamos, se disminuyó mucho el gasto que provenía de esos rubros. Y pues se incrementó el cobro de impuestos a los grandes intereses, ¿no? A las grandes empresas. Que digo, eso es nada comparado con el plusvalor, ¿no? Que las empresas extraen de la explotación de todos los trabajadores. Eso ya es una cuestión del socialismo, ¿no? Y bueno, nada más quisiera hablar, por ejemplo, del caso de los funcionarios de Morena, ¿no? Que están, digamos, siendo exhibidos por sus gastos. Ojo, aquí hay que distinguir, como dice Edgar, pues dos cuestiones, ¿no? O sea, una es la propaganda de la derecha y otra es la cuestión política de fondo.
O sea, finalmente, como él ya mencionó, pues la derecha lo usa para golpear, o sea, no acusa directamente actos de corrupción, o sea, no han mencionado como tal un acto de corrupción, o sea, no han podido acusar a los funcionarios de Morena, por lo menos la mayoría de ellos, de actos directamente de corrupción, que les hayan producido ingresos extraordinarios, ingresos ilegales o ingresos pues no, digamos, ingresos, pues que digamos no puedan sustentar en su actividad. Y lo que han hecho es hacer un gran escándalo mediático en torno a la cuestión de esos mismos gastos. O sea, bueno, también llegaban a excesos ridículos, ¿no? O sea, perseguían a Noroña por entrar a un Costco o por tener una casa de 12 millones que estaba pagando, ¿no? O sea, ni siquiera es como que la haya comprado al contado o algo así. O por tener una camioneta Volvo, ¿no? O cosas así, o sea, cosas de gasto, no hechos concretos de corrupción. Y por otro lado, oye, y eso checa una gran alaraca mediática, ¿no? Porque ahí hay una confusión de qué es la austeridad republicana. O sea, la austeridad republicana es precisamente que el funcionario no se enriquezca de su actividad pública. Entonces, pero ellos, cualquier emblema de ostentación les resulta, pues una falta de austeridad, ¿no? O sea, la derecha en ese sentido está bastante fundida, porque si alguien tiene excesos en sus gastos, incluso terminando sus periodos de gobierno, pues son ellos, o sea, ellos son los que realmente han hecho ostentación toda la vida de grandes gastos. O sea, viajes a Madrid, carros, casas, toda clase de negocios, o sea, toda clase de rapacidad que tuvieron y que aún están disfrutando esos millones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión política que me parece incluso más relevante, ¿no? La discusión al interior de Morena. O sea, los casos concretos, ¿no? Por ejemplo, Andrés López Beltrán, alias Andy, y y Fernández Noroña, ¿no? O sea, han sido algunos de ellos. Adán Augusto, por ejemplo, entre otros. La cuestión es, en primer lugar, bueno, como lo veo, es una obligación que transparenten sus ingresos. En cierta medida lo han hecho porque han publicado sus declaraciones, pero incluso eso no es suficiente. O sea, para no ser llamado corrupto, un político de izquierda pues no debe parecer corrupto. Debe ser perfectamente claro cómo tiene sus ingresos y no hacer ostentación ni cometer excesos incluso dentro de lo legal. O sea, las justificaciones de López Beltrán son pues totalmente fuera del lugar. O sea, además, digo, estaba muy cansado, según él, que no estaba tan cansado como para hacer un viaje, ¿no? Hasta Japón. Un viaje de muchas horas es bastante cansado, o sea, y hay que preguntarse, o sea, un funcionario público, cualquier funcionario público, debe cultivar ese tipo de aficiones, o sea, debe cultivar un tipo de diversiones excesivas. O sea, no basta con su vocación de servicio, no basta con, pues esto que López Obrador llamaba la justa medianía. O sea, ¿por qué la necesidad, no, de ostentar o de mostrar un ingreso más allá del promedio de los trabajadores? Eso también es chocante. O sea, aunque sea legal, aunque tengan cierto nivel de ingresos, pues siempre va a ser chocante para una masa de trabajadores que no gana esas cantidades, ¿no? O que no tiene a su alcance esos instrumentos de poder. Entonces siempre va a ser chocante tener funcionarios que hacen ostentación y tienen excesos. Digo, incluso si son legales, ¿no? Y legítimamente obtenidos. Es, eso, porque eso finalmente va identificando un funcionario que sea de izquierda, lo va identificando con los principios morales y éticos de los de derecha, ¿no? O sea,
O sea, López Obrador tenía una ostentación de este tipo, pues no, o sea, no tenía ningún desplante, ¿no? De este tipo de excesos. Él, obviamente sus hijos no son él, pero entonces, ¿qué va a pasar a la siguiente generación, no? O sea, López Obrador tenía, digamos, entretenimientos, digamos, comunes a los de la población, ¿no? Pero, por ejemplo, sus hijos demuestran que, por ejemplo, le gusta viajar a Japón, ¿no? Y obviamente aquí estamos evaluándolo como funcionario, ¿no? No como su hijo. O sea, pero finalmente él ya le gustan los viajes a Japón. Entonces, y siendo un funcionario, ¿no? O sea, si otro, el nieto, se opta por la política y de alguna manera logra colocarse ahí, pues ya va a vivir en los principios éticos y morales de la derecha completamente. O sea, necesitamos ese tipo de políticos en la izquierda, o sea, políticos que comparten ese piso o ese terreno con la derecha. Pues esa sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves, Edgar? Sí, pues sí, pues yo creo que ahí es donde precisamente entra, ¿no? Esta parte de, de ver, ¿no? O sea, porque ya lo decía Gil, o sea, hacen quizá tienen empresas y contratos dentro de lo legal, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de Adán Augusto, o sea, facturando 80 millones de pesos al año, aunque todos estos tipos de contratos sean quizá legal y los estén investigando y no haya una denuncia formal, ¿no? Porque le están rascando y todos sean formal, pues hay que entonces sí ya plantearse el otro tipo de cuestión, si esto es realmente correcto, si este realmente la aspiración de un político de izquierda, o sea, también estar llegando a este tipo de asimilación de cultura burguesa, ¿no? O sea, de estar creando, eh, pues sí, ¿no? De vivir bajo este tipo de reglas, ¿no? Yo creo que eso es la situación y ahí es donde entra en contradicción precisamente pues lo que está ocurriendo con Morena, ¿no? O sea, nosotros vemos como un paso adelante toda esta situación que hacen de reducir los gastos excesivos dentro del gobierno, ¿no? Estar muy atentos a la corrupción, ¿no? Combatirla, ¿no? Frontalmente, que no se hagan más contratos, ¿no? De manera ilícita, pero pues ojo, ¿no? Aquí todavía estos contratos de manera que sí son lícitas, pues todavía son dentro de la lógica del capital, o sea, bajo la lógica del capitalismo. Y si tú en cierta manera no rompes contra esta lógica del capital, tarde que temprano van a terminar degenerando. Quizá esta primera generación no, pero como dice Gil, las que siguen, este, ya estarán acostumbrados, ¿no? O es decir, se va a crear nuevamente una élite ahí, política, ¿no? Como se ocurrió pues con el PRI, ¿no? Con el PAN, ¿no? Que se crean élites políticas, milenarias, ¿no? O sea, estaba leyendo viendo que los que están en las cámaras de diputados son familias, ¿no? Familias que no rebasan las 300 familias y que han vivido ahí desde las cámaras de diputados, desde la época de la revolución. O sea, son hijos, familiares y todos ahí mezclados, ¿no? Nada más cambiándose de todos, ¿no? Ahorita está entrando una nueva, digamos, camada quizá de políticos de la izquierda, ¿no? Pero lo lamentable es que se traen a la vieja élite política, ¿no? O a los, pues a todos los estos, espriistas, hispanistas, ¿no? Por ejemplo, Murat, ¿no? Murat de Oaxaca, ¿no? Espriista, pues ya viene de la cuna de políticos, ¿no? De la vieja usanza que muy difícilmente van a cambiar, sus dinámicas, capitalistas, ¿no? Su cultura burguesa. Y de los políticos, digamos, que ha estado lanzando Morenas como nuevos, pues están adaptando, ¿no? Completamente nuevamente a esta lógica también del capital. O sea, tarde que temprano también se va a crear, ¿no? Una nueva élite política, ¿no? Ahí los hijos de Luis Alcalde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que plantearse con quién está relacionados, ¿no?
todo este tipo de situación. Ahí se los dejo de tarea, pero ahí está, ¿no? O sea, están dentro de la misma élite política, ¿no? Finalmente lo que nosotros, o lo que el marxismo busca, pues es que no solamente se haya una austeridad en el gobierno, ¿no? O que se limiten los gastos, sino que haya un control de la clase trabajadora en el gobierno y en sus funcionarios públicos. O sea, eso es finalmente lo que se está buscando. Y no solamente que se haya un control desde la base, sino un control con una perspectiva de la clase trabajadora. Porque ya se comentó, o sea, sí está bien, ¿no? Que estas personas pues gasten, ¿no? Lo dicen, gastan de su dinero, pero pues oye, tú gastas, Andrés Manuel López Beltrán se gastó en ese viaje a Japón lo que un trabajador promedio se gasta, ¿no? O gana en meses, ¿no? De trabajo, y algunos ni siquiera tienen esa posibilidad, porque aquí en México no te dan ni siquiera vacaciones, ¿no? O sea, eso tendría que ser más preocupante para la clase trabajadora. O sea, y es ahí donde prácticamente se van alejando, ¿no? Por ejemplo, el salario mínimo está en 278, ¿no? Pesos diarios, por ahí se la cuenta, ¿no? Mensualmente son 8,000 pesos, ¿no? 8,000 y algo. Mensual, un salario mínimo entre 1 y 10 salarios mínimos, estamos hablando que sería un sueldo de 8,000 a 80,000 pesos, ¿no? Un salario de una persona de clase trabajadora, pero sin embargo el salario del presidente todavía escala más allá, ¿no? Y todavía queda como muy subjetivo, ¿no? Porque no hay como un parámetro, ¿no? O sea, en el siguiente gobierno a lo mejor llega un presidente de derecha, te va a subir el salario, ¿no? A cuestiones todavía más excesivas, y de ahí en fuera los funcionarios van a bajar, ¿no? Entonces no hay un auténtico control de la clase trabajadora en ese sentido. Y yo, por ejemplo, recuerdo casos como el de la que fue secretaria de Gobernación, ¿no? Esta Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación y renunció a su sueldo de secretaria de Gobernación, que era casi lo mismo que ganaba Andrés Manuel, arriba de 100,000, ¿no? 120 por ese entonces. Pero seguía manteniendo su pensión que le daban en la Suprema Corte, que era de $500,000 al mes. Medio millón, a ese sí no renunció, ¿no? O sea, ahí seguían manteniendo ese tipo de gastos, o de ingresos, ¿no? Que obviamente, estando en la cuestión política, tú recibir $500,000 al mes, pues se te va generando un poder económico y político, pues para volver a competir, ¿no? ¿Qué es lo que hace el caso, por ejemplo, de Adán Augusto? O sea, yo lo comenté, ¿no? O sea, el tipo, cuando me entró la encuesta esta de Morena presidenciables, saturó de espectaculares todo el país, ¿no? Y un gasto excesivo en propaganda que nunca fue auditada, ni al interior de Morena ni a lo externo. Al externo, porque el INE no te puede auditar eso, ¿no? Si no, mientras no seas candidato, el INE no te puede auditar nada, ¿no? Entonces, la encuesta que hace al interno Morena tampoco no era para candidatos, era como un sondeo mediático, ¿no? Lo disfrazan de ahí, y eso se presta precisamente a que gane el que tenga más dinero. O sea, eso es lo que ocurre. Yo recuerdo que cuando yo me registré también para la presidencia de Morena, estaba Mario Delgado, ¿no? Y Mario Delgado, caminando, gastó como 3 millones de pesos en propaganda en Facebook en un mes, así de la nada, ¿no? Eso súmale todo lo que se ha de haber gastado, ¿no? Mediáticamente, y sus aliados como Dolores Padierna y todos esos que también, y eso se sabe porque Facebook lo hace público, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay manera de auditarlo. Entonces entramos en circunstancias completamente desiguales, ¿no? Estamos hablando de que no hay manera, ¿no? Entran bajo la lógica del capital. El que tenga más dinero es el que va a ganar siempre, ¿no? Entonces nunca hay posibilidad de que un trabajador común y corriente pues pueda, ¿no? Acceder a eso. Estoy viendo, por ejemplo, ¿no? El caso de esta Andrea Chávez, ¿no? Que también está saturando de propaganda, Vox y un montón de campañas, ¿no? Para posicionarse, ¿no? Entonces nuevamente entra la situación de, está bien, aunque haya sido de manera lícita, ¿no? Entre comillas, porque no sabemos realmente cuánto ingresan y cuánto gastan, pues eso entra en la lógica de un político de izquierda también. O sea, esa es la situación que tiene que plantearse. Entonces,
me imagino que mientras no se rompa contra esta dinámica del capital y esta lógica de la cultura burguesa, de los políticos burgueses, pues tarde que temprano van a corromperse, ¿no? Esa es la situación. Quizá no ahorita, quizá mañana, quizá ya haya casos, ¿no? Ahorita ya lo comentaba Gil, ¿no? La derecha pues está ahí con su bombardeo. No hay denuncias formales todavía, ¿no? Pero están ahí en el ojo. Tarde que temprano alguno va a terminar cayendo, ¿no? Inevitablemente. Y luego si son expriistas o hispanistas, ¿no? Que están acostumbrados a ese tipo de estilo de vida, pues inevitablemente va a ocurrir, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es importante, ¿no? Este tipo de análisis, ¿no? Que se plantean, ¿no? Y bueno, yo nomás dejaba ahí esa situación con este tipo de casos. No sé cómo veas la cuestión, por ejemplo, del decálogo, ¿no? Que plantea Luis Alcalde, de que está prohibido para la militancia de Morena, ¿no? Los aviones de lujo, las joyas, ropa de marca, viajes lujosos, viajes en primera clase, pues si toda la clase trabajadora de Morena de por sí los tenemos prohibidos, ¿no? Pero bueno, no sé, hay como veas, ¿no? También en ese tipo de situaciones, y con eso se contiene qué es lo que también sigue, ¿no? No sé cómo veas ahí. Pues sí, justo, ¿no? Eso. Y esa es justo la cuestión, o sea, una cosa, o sea, como que la cosa la mezclan mucho, ¿no? O sea, mezclan lo legal con lo ético, con lo político. Y en realidad como que hay que separarlo y luego volver a juntarlo, ¿no? O sea, lo legal, pues ni hablar, ¿no? O sea, la austeridad republicana y ahí coincide plenamente con con el principio socialista, ¿no? O sea, el servicio público tiene que ser un servicio público, ¿no? O sea, no puede ser un medio de enriquecimiento. O sea, si lo es bajo el capitalismo, pues es una de las condiciones del capitalismo, ¿no? O sea, definitivamente no puede ser una carrera de económica, ¿no? Una carrera política no debería ser una carrera económica, aunque lo sea. Y ojo, en este momento la derecha sigue siendo corrupta. O sea, y una de las razones de su derrota fue ser corrupta ya a un nivel de absoluto. O sea, incluso ahí donde conservan gobiernos y sus funcionarios siguen siendo los mismos corruptos de siempre. O sea, son personas, los priistas, panistas, Movimiento Ciudadano, hasta el momento han hecho carrera política para enriquecerse, y esa es una de las cosas que les ha pesado electoralmente. Eso por un lado. Luego, en términos éticos y morales, pues es evitar los excesos, ¿no? O sea, pensar en en el ingreso de los trabajadores antes de buscar un ingreso de ese tamaño, ¿no? O sea, o antes de ejercerlo, ¿no? O sea, es una cuestión ética y moral básica. O sea, si un funcionario tiene un ingreso extraordinario, es ético y moral que, o sea, lo invierta, digamos, en su propia carrera política o en en su persona o en su entorno, o puede usar incluso ese recurso para ayudar, ¿no? O sea, y ahí los socialistas les podemos oponer ejemplos, ¿no? O sea, Lenin en el poder se negaba a consumir más allá de de la tarjeta de racionamiento, incluso a costa de su salud. O sea, hay anécdotas, ¿no? De Lenin cuando le llegaban regalos o le intentaban darle cosas extra, pues él, sin hacer mucho aspaviento, los rechazaba, ¿no? Los devolvía o los distribuía entre toda la gente que estaba a su alrededor en general, digamos, se deshacía de eso, ¿no? Mantenía más o menos la misma vestimenta, ¿no? Con la que llegó al poder, su misma ropa y cosas. Y y por ejemplo, él firmaba partidas, ¿no? Extraordinarias, por ejemplo, para financiar a los científicos en una situación de mucha escasez y precariedad en ese marco revolucionario. Pues él buscaba que, por ejemplo, a Pavlov, el científico Pavlov, se le proporcionaran todos los elementos necesarios para su trabajo científico. O buscaban hacer medidas económicas para asegurar, por ejemplo, la alimentación en las ciudades, ¿no? O el sostenimiento de los soldados en el frente. O sea, esa es la cuestión ética, ¿no? O sea, cómo se ve la actividad
pública, ¿no? De los funcionarios y dirigentes de la izquierda, ¿no? O sea, cómo ven su propio papel. Por eso es chocante la cuestión de Andrés López Beltrán, ¿no? O sea, él por qué tiene esa vocación, ¿no? O sea, no de servicio político, ¿no? Sino de estar pensando si está cansado o no, ¿no? O sea, cansado cualquiera, ¿no? O sea, pero él se descansa con un viaje relativamente costoso a Japón, ¿no? Por lo menos un viaje que pues, no mucha gente se puede, sufragar. Y está la cuestión, o sea, este día pues, sería un poco la parte ética y moral. La otra sería la cuestión política, ¿no? O sea, cómo se ve, o sea, finalmente, o qué impacto tienen las relaciones políticas. Porque finalmente, y esto es justamente lo que menciona Edgar y lo que acabas de mencionar, porque finalmente se va creando una élite. O sea, el hecho de que un grupo de funcionarios empiecen pues sí, digamos, acumular dinero, incluso legal, aunque sea legal y perfectamente legítimo, en este marco de relaciones capitalistas, pues eso va generando una élite, o sea, políticamente, y sabemos que las élites tienden a divorciarse de las bases, de las masas, y llegan incluso a enfrentarse a ellas. Entonces eso crea riesgos de cismas, crea riesgos de fracturas a gran escala en un movimiento político. Y en un movimiento de izquierda, pues eso es muy riesgoso, porque puede ser también un proceso de que se está generando una confianza excesiva, ¿no? En los dirigentes actuales de Morena y del gobierno federal. Y esa confianza excesiva pues, puede ir fracturando de arriba abajo al partido y en general a todos los seguidores pueden irlos aislando a esa élite del sentir de las masas y es un momento político peligroso. En México, por ejemplo, la izquierda, los dirigentes de izquierda fueron siempre cuidadosos. Evidentemente, no todos los dirigentes de izquierda emergieron de la clase trabajadora, o sea, muchos contaron con cierto nivel de recursos, cierto nivel económico y de bienestar, que no era del común, o sea, no, para no irnos tan lejos, en el último medio siglo. O sea, los dirigentes, muchos del PRD o muy discretos, siempre fueron muy poco ostentosos. O sea, algunos tenían un nivel económico. Alberto Castillo, hasta donde sé, por ejemplo, era una persona de un gran nivel adquisitivo gracias a una invención, ¿no? O sea, él como ingeniero tenía invenciones y patentes que le proporcionaban un gran ingreso. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, pues siempre fue una persona de cierto nivel económico porque su padre fue presidente y él mismo fue funcionario bajo el PRI. Porfirio Muñoz Ledo era un tanto menos discreto, era, digamos, sí, incluso se le sospechan muchos actos de corrupción inclusive, pero con todo y tener un nivel de vida alto, no era ostentoso, no incurría, por ejemplo, en los excesos de otros, o por lo menos no tan visibles como otros. Pero en general, por ejemplo, el funcionario o el político de izquierda sí tiene que tener como esa cualidad de discreción, ¿no? Incluso si no tiene un nivel de vida muy precario. Y discreción no quiere decir ocultar, ¿no? Al contrario, tiene que ser este, tiene que ser transparente en sus ingresos y cuidadoso en sus gastos. O sea, no puede hacer de su nivel económico una marca de ostentación y por esto me refiero a los excesos, ¿no? Que es lo que les mencionaba. O sea, qué necesidad tienen de ir creando aficiones excesivas, ¿no? O sea, un político de izquierda puede ser aficionado al juego, por ejemplo. Pues yo creo que no, o sea, no puede caer en la ludopatía, por ejemplo. Un funcionario de izquierda puede coleccionar autos de lujo, incluso si tiene un ingreso grande, pues no es como apropiado, ¿no? O sea, es un poco la imagen que el propio movimiento se representa, ¿no? O sea, esa vocación de servicio. O sea, un funcionario de izquierda puede viajar por todo el mundo, paseando y haciendo mil visitas a lugares costosos, discotecas, restaurantes, antros, lo que sea, pues no es la imagen más apropiada, ¿no? Al menos en un país con una tal cantidad de gente
por debajo de la pobreza. Ya salieron muchas personas del estándar de pobreza, pero no todos, ¿no? O sea, México sigue siendo un país pobre. Entonces, por eso resulta, digamos que eso choca, digamos, el sentido político de un político de izquierda se ve comprometido cuando sus aficiones y ostentaciones, pues no se corresponden con un mensaje moralizador de la sociedad, ¿no? Un mensaje renovador de la sociedad. Ahí entraría yo de lleno en el caso de Noroña, por ejemplo, Fernández Noroña. Digo, tampoco es que nos esté mostrando autos de lujo y eso, ¿no? Tiene una camioneta que y tiene razón, ¿no? O sea, en ese punto, o sea, él, por ejemplo, no tiene vehículos del gobierno, incluso siendo presidente del Senado, o sea, usaba su propia camioneta para sus, actividades. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, de su ingreso, pues le sale para ir comprando una casa, ¿no? Y no la compraba de contado, sino que la está pagando. Y, por ejemplo, va a algunos sitios y, bueno, la sustentación, por ejemplo, de un agua cara, ¿no? Ahí entramos, ahorita quería mencionar esta parte, ¿no? O sea, un agua cara y pues, le gustan algunas, digamos, distracciones, ¿no? Ir a un Costco, cosas así. La cuestión es, tienen esa parte, pero no puede ser la ostentación un valor de la izquierda, o sea, no tiene ningún lugar, no sé, lo que debe ser relevante para el político de izquierda, pues son sus actividades políticas, ¿no? O sea, y esas actividades solo pueden ir en el servicio de la sociedad, ¿no? No solo de sus electores, sino del conjunto de los trabajadores. Ya meterse en el terreno de la propaganda de la derecha no tiene ningún caso, ¿no? Porque la derecha dice, pues no pueden ni siquiera, de izquierda no pueden usar tal o cual cosa, no pueden andar con una iPhone, ¿no? No pueden usar una Mac o... Eso también es ridículo, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido, o sea, no pueden vestir bien, no pueden comer bien porque son de izquierda. O sea, tampoco, o sea, en ese sentido yo le doy la razón a Noroña, ¿no? En el sentido de que, ay, eso es absurdo, ¿no? O sea, no se trata de eso. O sea, si un político de izquierda dice, pues hoy me voy a poner un traje caro para una actividad formal, pues eso está bien, ¿no? O sea, si voy a la clausura del Senado con un traje lujoso, bueno, relativamente lujoso, llevo mi laptop cara al evento, etcétera, eso no tiene nada de ostentación. La otra cosa, si es en esa ostentación, pues el político de izquierda compra 20 trajes caros y los usa en toda clase de actividades y derrocha dinero, digamos, que es cruzar una línea, ¿no? O sea, irnos al ridículo de las comunistas e izquierdistas con cosas que dice la derecha, y tampoco hacer como una ostentación, ¿no? Ponerse como un objetivo personal el lujo y el derroche, ¿no? O sea, el político de izquierda simplemente hace y tiene lo que sus posibilidades le permiten, pero su objetivo final pues debe ser la política, ¿no? Y la política como un servicio. O sea, no el lujo, o sea, no el disfrute personal, ¿no? Sino su actividad política debe basarse en eso, ¿no? En una mejora de la población, en una liberación inclusive, ¿no? De la población. Pero bueno, pues ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí lo veo en esa parte, ¿no? Bueno, lo separaría en eso, no sé tú cómo lo ves. Pues sí, gracias Gil, pues sí, yo creo que ya vamos, terminando también, ¿no? La charla, pero sí esa situación, ¿no? Por un lado la cuestión de la derecha, de cómo te está hostigando con cuestiones ridículas, ¿no? De que como eres comunista no puedes tener un iPhone y ya te linchan ahí, no puedes tener una Mac porque es un invento capitalista, ¿no? Sí, pues será un muy invento de la sociedad capitalista, pero está hecho por trabajadores, o sea, no está hecho por directamente por los burgueses, o sea, todo lo que está aquí en el de mercancías, todo está hecho en fábricas, construido por trabajadores, ¿no? O sea, ¿cuál es la incongruencia? Pero la derecha se basa en esos ridículos, ¿no? O sea, no puedes ponerte unos tenis Nike porque ¿no? Ya está según traicionando. Entonces, obviamente la cuestión de los políticos de izquierda dentro de la visión marxista,
pues no es que todos vivamos en la pobreza, ¿no? Porque eso es falso. Al contrario, lo que se busca es ir elevando el nivel de vida de toda la población. O sea, de que todos parejos vayamos elevando el nivel de vida y que todos tengamos el acceso, ¿no? A todos este tipo de bienes de consumo. Pero pues también se da la situación que dentro del capitalismo, pues el mismo capitalismo te impone la lógica de estar acumulando, estar acumulando, creer, ¿no? Finalmente que si acumulas en algún momento vas a tener una cierta estabilidad, porque pues el mismo capitalismo no te da ninguna estabilidad, ¿no? Y en el caso de que tengas dinero y se te quede, pues lo heredas, ¿no? A tus familiares y así viene, ¿no? La lógica del capital. Entonces, ¿cuál es una posición que tendríamos que asumir? Pues es que no haya necesidad de estar acumulando, ¿no? O sea, cuando tú el Estado ya tengamos un Estado, por ejemplo, socialista, que ese mismo Estado socialista te garantice trabajo, prestaciones, que te garantice que tengas acceso a un hospital público, ¿no? De calidad, que tengas trabajo, que tengas vivienda. Y de hecho no es tan necesario que sea tuya la vivienda, o sea, que el mismo Estado te proporcione una vivienda de calidad, pues ya vas a perder la lógica de estar acumulando, ¿no? O sea, ya en un sistema socialista el mismo Estado te va a proporcionar todo, ¿no? Todo, ya no vas a tener necesidad de estar comprando autos cuando a lo mejor la misma sociedad te permite viajar, ¿no? A como tú quieras, ¿no? Y todo va a ser quizás de esa manera. Entonces, la cuestión es romper con esa lógica y el problema de muchos políticos, ¿no? Que incluso están dentro de la cuarta transformación, y que a pesar de que eso, que quizá tengan sus negocios, sus empresas, de manera legal, ya se comentó, que aunque sean legales, pues todavía están dentro de la lógica capitalista, ¿no? O sea, todavía están dentro de la moral capitalista. Y hay que recordar que esta cuestión de moralidad, pues ya no la entendemos en lo abstracto, ¿no? De que sí es moral o que no es moral, o sea, lo entendemos de la moral desde dentro de posiciones de clases. Y dentro del capitalismo solamente pueden existir dos tipos de moralidades, la moral burguesa o la moral revolucionaria. La moral burguesa es la que ya comenté, ¿no? El objetivo de estar acumulando, de crear un poder, cierto poder económico para que tú puedas tener un cierto poder político, creer que con los viajes ostentosos, eso te va a dar satisfacción en la vida. Esa es la lógica de la moral burguesa. La otra lógica es la moral revolucionaria, la que plantea pues abiertamente transformar el sistema capitalista, o sea, romper la lógica de estar acumulando, ¿no? Y esa te tienes que sujetar. O sea, los marxistas ya lo hemos planteado, ¿no? Representante obrero con sueldo obrero, porque si no, los políticos se van alejando. Aquí la situación es de que buscamos que todos vayamos ganando cada vez mejor, ¿no? O sea, que la clase trabajadora pues tenga mejores ingresos en sus salarios. Y si el político está por encima de esos estándares, pues es obvio que se va a alejar. Entonces tiene que estar dentro del estándar de la clase trabajadora, regirse a través de salarios mínimos, ¿sí? Esa es la situación. Y si el salario no sube, pues a todos nos amoló. Y sin la lógica de que no va a subir, pues tienes que luchar para que suba y que todos estemos mejor. Esa es la lógica, esa es la perspectiva de la revolución, de la moral revolucionaria, y no estar acumulando bienes, empresas para buscar una estabilidad. Entonces, pues sí hay casos, ¿no? Y va a ser muy difícil que se rompa esa situación. Lo hemos comentado, ¿no? También el caso de los gastos médicos, o sea, lo que se busca es que los funcionarios se atiendan en el ISSSTE, ¿no? Los funcionarios públicos ahorita tienen el ISSSTE, pero pues sí, el ISSSTE nada más lo tienen ahí de adorno. Ellos se atienden en hospitales de más caros, ¿no? Hospitales privados, por lo mismo de que tienen excesos, ingresos, por encima, ¿no? De un trabajador, promedio. Entonces es obvio que no se rompe todavía con esa moralidad. Nosotros lo que buscamos pues, es que los funcionarios públicos se atiendan en el ISSSTE
Y si en el ISSSTE, ¿no? Está feo el servicio, pues entonces que se mejore el servicio público, ¿no? De atención de salud, y así en todos los niveles, ¿no? De cuestiones de servicios públicos. Entonces, es la única manera en que se puede romper, ¿no? Pero si no se plantean la posición revolucionaria, pues no, es obvio que nunca lo van a romper, ¿no? Entonces, ahí se plantea la necesidad de construir organizaciones que sí tengan una visión de clase, que sí tengan una posición revolucionaria y que sí estén dispuestos a romper con el capital, ¿no? O sea, y con el capitalismo en su conjunto. Es la única manera que te puede este, quizá garantizar avanzar un poquito más, ¿no? Que no es garantía, ¿no? Porque ya ha habido casos en el pasado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Que aún así también se construyó una burocracia, ¿no? Con ciertos lujos, pero quizá eso ya sea parte de otro análisis, ¿no? Pero quizás son medidas, ¿no? Medidas que te puedan ir controlando a los funcionarios públicos, ¿no? La cuestión del salario, la cuestión de quién los elige. O sea, porque hay nepotismo en el gobierno todavía. O sea, el caso de la familia alcalde, ¿no? Por citar alguno, ella transitó de la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Gobernación a Presidencia de Morena. No es tan fácil, ¿no? Transitar para cualquier obrero. O sea, y ellos lo hacen a través de nexos políticos que tienen en las cúpulas y tus familiares están ahí metidos. O sea, ese tipo de situación debe de haber un control de la clase trabajadora de quienes deben acceder a esos puestos de gobierno. Si no, también, ¿no? Y es una cuestión que también te planteaba el marxismo, elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos, ¿no? Esa es una cuestión que tiene que haber, ¿no? Tiene que haber también rotatividad de los cargos, ¿no? Lenin decía, cuando todos seamos burócratas, nadie va a ser burócratas, porque todos estaremos en la burocracia, pero si tú dejas una burocracia que se vaya enquistando poco a poco, pues se va a volver una élite, ¿no? Y va a ser muy difícil sacarla. Entonces la única manera de que no se cree una élite burocrática, pues es de que todos nos volvamos burócratas, ¿no? Todos estemos rotando esos cargos, que no sean permanentes, sino que sean rotativos, sean elegibles, que tengan medidas de control en la cuestión salariales, ¿no? Y en general, pues una serie de situaciones que puedan quizá ayudar a luchar contra ese tema, ¿no? De las élites burocráticas, ¿no? En los gobiernos de izquierda, pero bueno, son planteamientos que se ponen ahorita sobre la mesa, ¿no? Como forma de debate. Pues no sé, si crees ya con esto cerramos la charla o cómo ves. Sí, yo creo que ya, ya tuvimos los elementos, ¿no? Fundamentales. Y bueno, pues bueno, pues no acabemos, ¿no? Antes de invitar a los que nos escuchan, a los compañeros y compañeras, pues a que profundicen en los temas y participen en nuestras charlas, nos sigan, ¿no? En las redes sociales, en Facebook, donde transmitimos simultáneamente, estamos también en X, estamos en morenasocialista.org.mx y en diferido en YouTube, donde pueden encontrar videos anteriores para temas de análisis y en general de las discusiones que tenemos y los talleres. Entonces, por eso los invitamos pues a que hagan comentarios, ¿no? O sea, también para compartirlos y le den like a todos tus contenidos. Eso ayuda a la difusión porque, bueno, pues ya ves, ¿no? O sea, los algoritmos pues están duros y pues obviamente sabemos de qué lado van, ¿no? Todas esta maquinaria digital que no es neutra, ¿no? Entonces, pues nada más eso, ¿no? Hacer la invitación y que nos sigan el siguiente martes nos veríamos con el siguiente tema. Pues entonces ahí lo dejamos, ¿no?